Hola, hola mis queridos amigos y familiares, nuevamente hoy en este día sábado, día de reposo de nuestro Creador, nuevamente les saluda, ¿sí? Reciban un cordial saludo de su amigo Gustavo, su hermano en la fe, ¿sí? Hoy sábado 8 de octubre, nuevamente vamos a estudiar vamos a tener nuestra lectura, sí, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a compartir nuevamente como cada día venimos compartiendo el mensaje de nuestro Dios, sí. Y para esta semana vamos a estar estudiando la lección número 3 de nuestra lección Escuela Sabática, que lleva por título Comprendamos la naturaleza humana. ¿Sí? Comprendamos la naturaleza humana. El versículo para memorizar que nos trae en esta lección durante toda esta semana dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración, queridos amigos, así como donde se encuentren, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, en estos momentos nos disponemos a estudiar su palabra. Ayúdanos pues, oh Dios eterno, para poder entender y comprender su mensaje. Que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, que su Espíritu Santo nos capacite para así poder entender y comprender su mensaje en esta hora de la tarde. Le suplicamos todo esto humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciables amigos, vamos a entrar pues a nuestro estudio diario, ¿sí? Dice, comprendamos la naturaleza humana. La tensión entre la palabra de Dios, ciertamente morirás, cuando se les dijo que no comieran de ese fruto porque si lo comían iban a morir. Esa palabra, ciertamente morirás, lo dijo nuestro Dios. Y la promesa falsa de Satanás cuando les dice, no, no morirás, cuando le dice a Eva que comiera de aquel fruto, ¿sí? Y le dice, no, es que no vas a morir, ¿sí? Mira, vamos a ver rápidamente, vamos a ver las dos citas. Vamos a ver lo que nos dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así. Dice así la palabra de Dios. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos esa palabra donde ciertamente morirás. Y lo que dice Satanás cuando le lleva lo contrario, lo que Dios dice, está en el versículo 4 del capítulo 3, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Sí? Entonces vemos cómo siempre el enemigo trata de llevar la contraria a nuestro Dios, ¿sí? Pero hay ahora en nuestros tiempos la ciencia trata de descifrar, de armonizar entre las palabras de Dios y las palabras de Satanás, ¿sí? Dice aquí, vamos a leer esta nota, dice, ha resonado a lo largo de la historia. Muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con las de Dios. Para ellos, la advertencia morirás se refiere solo al cuerpo físico perecedero, mientras que la promesa ciertamente no morirán
sería una alusión a un alma o espíritu inmortal. Pero este planteamiento no funciona. Por ejemplo, van las preguntas, ¿sí? Para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Se pueden armonizar las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? ¿Se pueden armonizar? Claro que no, ¿verdad? Porque como vemos, el enemigo siempre le lleva la contraria a nuestro Dios. Por ejemplo, si hablamos del día de reposo, yo me he topado con un montón de personas, unas personas que precisamente son mis familiares. Sí, un día conversando con una persona, un familiar mío, sí, me dice, hijo, ¿por qué ya no eres cristiano? Le digo, sí, sí soy cristiano. Dice, pero es que ahí donde vas todavía guardan esa ley mosaica. ¿Cuál ley mosaica? No, pues es que se creen todavía que el día de reposo el sábado y ese fue esa es una ley mosaica, esa ley ya pasó. Yo me quedo y le digo, pues yo que sepa, los 10 mandamientos siguen siendo vigentes, ¿sí? Entonces, esa persona me dice que ella se reúne los días domingos, que porque no importa, ya no importa el día en que nos reunamos, solo lo que importa es que nos reunamos un día que le dediquemos a nuestro Dios. Pero realmente, ¿será así? ¿O está llevando a lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios implantó? ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta ahora sí, cómo las personas nos dejamos llevar. Seguimos haciendo caso, seguimos escuchando, poniendo atención a la voz del enemigo de Dios. ¿Por qué voy a dejar de reunirme el día sábado si es el día que Dios lo estableció? Él dijo, reposarás, ¿sí? En el día séptimo. ¿Sí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo vamos a santificar un día? Dejando de hacer todas nuestras obras, dejando de ir al trabajo, de ir a la escuela, de hacer mis labores, mis actividades que me benefician a mí. Y vamos a dedicar un tiempo a nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, que me voy al trabajo porque me beneficio, porque pues voy a ganar un poquito más de centavos, eh, y dejo a un lado a lo de Dios y yo me voy el domingo a donde se reúnan. ¿Será lo correcto? Claro que no, ¿verdad, queridos amigos? Y vemos cómo si yo hiciera eso, estuviera yo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y así pasó esto, ¿sí? No puede, por eso aquí como dice la pregunta, ¿pueden armonizar las palabras de Dios con las de Satanás? No, ¿sí? Porque toda la palabra de Satanás nos lleva a perdición, cuando la palabra de Dios nos ofrece vida, nos lleva al camino del bien. Una pregunta más, ¿existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? No, ¿verdad, queridos amigos? No existe algo que pueda, que el espíritu, el alma, sigan en en esa persona que no, que no se alimenta materialmente. Por ejemplo, ¿puede vivir una persona que no come, no toma agua? Solamente esas personas que están en coma, ¿verdad? Que por medio de aparatos. Pero ¿realmente eso es vida? Queridos amigos, pues no es así.
¿sí? Quizás seguirá funcionando el corazón a base de máquinas, pero eso ya no es vida. Solo cuando Dios les vuelve, les sana de todo eso, ¿verdad? Les hace de salir de ese coma, ¿sí? Pero no hay algo por ejemplo, algo que ya exista, que me haga inmortal, que ya no me haga, que ya no haya muerte en mí. No hay nada, solamente la vida eterna que ofrece Cristo Jesús. Y vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Salmos, ¿sí? Porque aquí nos dice, pero Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, también nos conoce perfectamente. Él nos creó, Él sabe que nosotros, por el pecado, como dice la lección pasada, por el pecado entró la muerte. ¿Sí? Dios nos conoce bien a fondo y vamos a tocar un punto importante, ¿verdad? Por eso lleva el título, comprendamos la naturaleza humana. Comprendamos, ¿sí? Que siempre dependemos de Dios, que todo ser humano nos encontramos en las manos de Dios, ¿sí? A pesar de que a veces a Dios le damos la espalda, no queremos saber de Él, Él nos cuida, ¿sí? Pero no se confundan, queridos amigos, que, pues Dios es un Dios de amor, aunque no esté yo en su camino, me va a cuidar siempre. No, porque también Dios permite que pasen cosas desagradables. Dios no te castiga, pero sí Dios a veces permite que caigamos en calamidades, en sufrimiento, ¿sí? Y aún así, siendo cristianos, sufrimos por enfermedades, por problemas financieros, qué sé yo, sufrimos. Pero con Dios, sí sufrimos, pero con Dios es una, es una gran ventaja. Sí. Vamos a estudiar rápidamente el libro de Salmo 139. Dice ahí, desde el versículo 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi entrada, perdón, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hasta ahí nos quedamos. Sí, Dios nos conoce. Dios nos conoce desde que Él nos formó dentro del vientre de nuestra madre. No podemos huir de su presencia. Si Dios nos está llamando, debemos responderle, no debemos de darle la espalda. Huir de Dios no es algo que no podemos hacer. No podemos escondernos de la presencia de Dios. No podemos escondernos
de nuestro Dios y vamos al fondo del mar y decimos, no, pues aquí Dios ya no me va a encontrar. Allí Dios está. Dios. Es tan grande su amor que nos cuida, ¿sí? Él conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza, ¿sí? Él sabe cuando se nos cae un cabello de la cabeza, conoce nuestros pensamientos, nos conoce muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, ¿sí? Y no debemos dudar, ¿sí? Y esta semana, queridos amigos, estaremos hablando, ¿sí? Acerca de la naturaleza humana y la condición también de los seres al morir. Como les comentaba la lección pasada, hay algunos que dicen, no, pues es que los que mueren no, realmente no terminan ahí, podemos todavía conversar con ellos a base de personas espiritistas o qué sé yo. Pero